Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años ha resaltado las contribuciones de la comunidad artística en la Gran Manzana. Siendo este el mes de la herencia negra, Carmen Bollosa entrevista a Ed Morales, autor y periodista newyorrican, quien ha escrito para The Nation, New York Times, Washington Post, The Guardian y columnista del mítico Village Voice. Su libro, Latinx, la nueva fuerza política y cultural, fue preseleccionado para el premio Nayef al-Rodán de Comprensión Cultural Global de la Academia Británica de Londres. Luego hablamos con Damper, uno de los músicos que conforman el dúo de hip hop Dower and Damper, quienes proponen transformar con un estilo visual y sonoro muy particular la música urbana, subvertir las masculinidades y cambiar las narrativas sobre los barrios más pobres de Cali. Y para finalizar, iremos con Ángel Gil Orrios, dramaturgo español y director artístico y ejecutivo de Teatro Thalía en Queens, una de las gemas culturales de Nueva York. Y ahora, vamos con Carmen Bollosa y Ed Morales. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Tenemos hoy un invitado con el que voy a conversar en inglés, un invitado que ha vivido en Spanglish, Ed Morales. Ed Morales fue durante años una figura presente en el mítico Village Voice newyorrican, periodista, poeta y profesor universitario. Thank you very much. I'm very grateful you agreed to have this conversation. Introduce us to what is your Latinx book? And how were you able to decipher what the Latinx complex identity is? The book really is a meditation about the mixed racial identity of Latinos as something that we all have in common, or at least our countries all talk about it, and we have a mythology around it, and a lot of our existence revolves around that identity. And then the title of the book is a little bit of an accident. It was originally supposed to be called Raza Matters, after Cornel West's book, Race Matters, but cómo importa la raza a los Latinos. Mm-hmm. And a lot of my students were talking to me about this term Latinx. This is about 2014. And they let me know that it was because it was inclusive of the LGBTQ community. What I found incredibly interesting of the book is how you tackle from the very beginning the racisms from the Americans and from the Hispano-American. Sí. There's a difference between the Spanish colonization of the New World and the British colonization of the New World. But there's a debate about that because there was a famous book written by this guy Tannenbaum in the 60s or 70s in which they made the argument that the Spanish conquest was much better for African and indigenous people because they respected them more and they didn't treat them as harshly. You could buy your freedom. There was even this thing called gracias al sacar, which was a dictum that came out in the 18th century, which allowed a lot of lighter-skinned black people to get a certificate from Spain saying that they were actually white and have like white privilege, right? That didn't exist in the US, and the slavery in the US was what's called chattel slavery, which meant that all black people had to be slaves. And also a tolerance for mixed-race marriages. There were no laws against mixed-race marriages in Latin America, whereas in the US, there were a lot of states that all the way up until 1960, it was still a crime to be married to someone of a different race. So that has a big effect on the way that Latinos feel when they come to the United States, because many of them are mixed race, but they have been granted this sort of tolerance, which some people call honorary whiteness, which means that they can pass more easily. And so it's a big shock to them when they come to the United States because most of them are considered to be people of color. Possibly one of the biggest questions of your book, which is how could it be possible after Obama that the Latinx vote gave such a big percentage to Trump? I don't think Latinos support Trump all the time because they want to identify as white. But there's a degree of white supremacy in the support because usually it's based on an anti-immigrant tone, and a lot of people are, starting to see how there's a lot of anti-immigrant attitudes even among Latinos in the Southwest. There's a classic case of the border towns in Texas where a lot of people have relatives or actually participate in the border control efforts,
And they begin to see the immigrants as being people that should be limited or constrained. And I think Trump, too, is a patriarchal figure, and that's a very big thing, too, in Latino culture, you know, because it's very machista. So they see Trump as someone who is going to put patriarchal order, you know, on the country, a strong man, and there's been a lot of strong mans in the history of presidents in Latin America as well. You talk of raza, la raza, and you address la raza. That is also something you talk about, how one word can mean two different things. That's the whole thing. I think there's really a double-edged thing to the whole issue, because on the one hand, it can conceal racism, but on the other hand, it can make a statement that there is non-whiteness in this identity. And so that's one of the points of my book, which is that many Latinos who come to the United States, you know, there's a lot of the rhetoric now is that, well, Latinos want to be white, and so they identify with whiteness, and, you know, that reflects the racism in Latin America. But at the same time, I think it gives a lot of Latinos the opportunity to understand the racism of Latin America and abandon the focus on whiteness. In New York, the activism led by the Young Lords, for example, had Afro-Latinos at the center of their analysis. You know, there were many Afro-Latinos who were leading the Young Lords, and in many ways the Young Lords really established the position of Afro-Puerto Ricans in New York. And that's also reflected, you know, in the book that I'm going to be doing now. That won't be from rumba to rock, or rock and rumba as you had in your former book, but if we can talk about the book you're working on now. The book I'm working on now, Nuyorican Dreams, is about 3 different movements that happened in the 1970s that helped to create the Nuyorican identity. And they all had Africanness as an important part of that identity. One was salsa, which represented a nostalgia for, you know, where we came from. And the salsa music has a very strong Afro-Caribbean and Afro-Cuban base. The Nuyorican poets who represent the future because they sort of predicted hip-hop. And then the third one is the Young Lords, as I mentioned before, who Pablo Guzman and Felipe Luciano have a very strong Afro-Latino presence. And in their manifestos, they talked about the importance of Afro-Latino identity. So the book is really going to talk a lot about the decision to identify with something that's not whiteness. I mean, let's face it, I mean, you know, there's a book written about how the Nazis actually admired these segregation policies in the United States and helped to formulate some of their own ideas about race. By studying the United States. We always ask the same question at the end of our show. ¿Qué es para ti Nueva York? Well, you know, constant change, diversity of people, the very quick pace, you know, what people usually say. I feel like, you know, if I go to other places, I'm not as stimulated. You know, maybe Mexico City. Wow, that's a big city. You know, I went to Bronx High School of Science, and I had friends in the Lower East Side and the Upper West Side, all over the Bronx, Queens. I knew people in Queens. And we all felt like we were part of this fabric of what was going on here, and we were very proud to grow up here. Now let's wait and see what the new immigrants, the new wave, enormous wave of immigrants is going to influx the city again with its own blood. Let's do it. So, muchísimas gracias, Ed. Te agradezco mucho esta entrevista, esta conversación. Igual. Gracias a ustedes. Thank you all for listening to my horrendous English and wonderful Ed Morales. Soy Carmen Bollosa. Este es Nueva York. Hasta la próxima.
Su primer álbum, Donde Machi, nominado a los Latin Grammy, fue seleccionado entre los mejores en español de acuerdo a la revista Rolling Stone. Veamos lo que dice Dower & Damper. Sé que ya no le quemo, dame y yo te llamo. Yo soy Damper del proyecto Dower x Damper. Empecé la música conscientemente a los 15, 14 años, en el 2010. Ahí empezamos a través de una obra de teatro. Dower y yo hacíamos teatro, él es mi hermano de sangre. Pero antes de eso, antes de llegar a la conciencia de que queríamos hacer música, pues bailábamos música tradicional del Pacífico colombiano. Y tocábamos los instrumentos de niños, 8 o 9 años, pero llegamos así conscientemente a decir queremos hacer música a los 15, 14 por ahí, y aquí estamos, montamos una banda de funky, hip hop, recorrimos por otros géneros y después Dower me dice como hey, brutal hacer un proyecto entre nosotros dos, y empieza la conversación acerca de esto que hoy es Dower x Damper, y aquí estamos. Sé que ya no le llamo, dame yo te llamo. Si tú quieres nos pillamos rico y nos portamos mal. Yo creo que hay 2 o 3 elementos súper importantes, y uno es que nosotros nos criamos en una casa de melómanos, entonces teníamos un abanico musical gigante. Cuando nosotros crecemos en esta casa, todo esto es nuestra inspiración. Antes de hacer música era como lo que nos gustaba escuchar, hacia donde queríamos, ¿no? Uno llega a un lugar y, ay, esto es lo que me gusta. Otro de los elementos importantes es que la música del Pacífico tradicional del sur tiene el bombo, la marimba y el cununo. Son 3 elementos con los que hacen un montón de texturas musicalmente. Y ese minimalismo dentro de la música nos conecta a nosotros, y es como nosotros empezamos a crear la música nuestra, ¿no? Desde crear texturas desde pocos elementos. Nos gusta mucho la simplicidad dentro de nuestra música. Y otro de los elementos es que nuestra familia por parte de mamá es del Pacífico colombiano, y ellos llegan como inmigrantes a Cali. Nosotros nacemos en Cali, pero toda esa historia y esa diáspora nos conecta y nos atrae, y hay un lenguaje en el barrio, ¿no? Como de los inmigrantes, de la gente que vive ahí, y todo ese lenguaje y ese slang, esas jergas, las convertimos en parte del dialecto de nuestras historias, ¿no? Es como contar las mismas cosas con otras palabras desde otros contextos, y así definimos nuestra música como un abanico minimalista o simple de lo que puede ser la repercusión del Pacífico colombiano en el barrio, ¿no? Un barrio popular. Dame claro, pues. Quiero hablar y demás. No sé. No saben por qué, que me equivoqué. No soy raro y que fue, me equivoqué. ¿Vos crees que soy un alien o qué? Papi, Dower produce, pero al final ambos estamos dirigiendo la producción de nuestras canciones. Ambos componemos, empezamos como con tarareos casi siempre, o en la guitarra tarareando, y luego llevamos eso al compu, pero es siempre Dower y yo dirigiendo eso que queremos hacer. Si hay un tercero, otro productor o otros productores, siempre Dower y yo estamos dirigiendo hacia donde queremos, por lo mismo que te decía ahora de los pocos elementos, ¿no? A veces para generar textura no necesitamos todo el arco iris, entonces decidimos como el verde, el azul y el amarillo, solo utilicemos estos 3, y con esos 3 generamos unas texturas y todo eso que nos imaginamos, pero para darle permiso también a la voz, ¿no? Y si queremos que no haya voz sino instrumental, entonces ¿cómo le damos permiso a cada cosa para no invadir? Nos encanta eso, porque en serio la música tradicional del Pacífico tiene mucho eso, como esos 3 elementos hacen grandes canciones, cuentan grandes historias, y así es como componemos, así es como creamos todo el tiempo. Sacamos un disco en el 2022, pero que hasta el sol de hoy sigue dando de qué hablar, porque este año, por ejemplo, estuvimos en el South by Southwest en la tarima de Rolling Stone, porque Rolling Stone escoge nuestro álbum como el número 6 de los mejores álbumes de habla hispana alrededor del mundo. Entonces eso nos ha abierto un montón de puertas y posibilidades, ha traído muchas bendiciones, entonces el disco sigue dando de qué hablar, o sea, como que sigue alimentando, y es nuestro álbum debut como proyecto. Entonces estamos muy contentos porque al final ese disco conserva la esencia de toda esta cháchara que te he echado aquí, lo conserva ahí, entonces nos parece súper lindo. Oye, tú tranqui que yo kilo, y cuál visaje, suélteme el drill, que
pasa, pri. Kilo. Kilo siento que es nuestro video bandera, lo hicimos en el barrio y tiene un montón de elementos divinos, increíbles, que seguro les puede gustar, seguro no lo van a entender y se van a generar un montón de preguntas, y yo creo que ahí está la magia de eso, generar muchas preguntas, porque puede que pasen cosas muy similares pero en contextos distintos, y tiene mucho para contar, y Kilo siento que es, y está en el disco donde mache, entonces... Yeah. Si estás aquí, cool. En general, si tú eres una persona afro en cualquier parte del mundo, ya hay unas condiciones sistemáticas. No tiene que ser música, tiene que ser cualquier cosa, ¿no? Ya te condiciona a ser una persona afro. Pero es como yo desde mi negritud me voy a buscar un espacio dentro de. ¿Por qué? Porque como yo no tengo un referente de representación, yo voy a buscar mi propio lenguaje para estar ahí, y desde ahí yo poder ser referentes para otros proyectos, otros artistas, niños, niñas, afro. Entonces ya no buscamos nuestro espacio desde la necesidad de buscar representación, sino de crear un lugar de representación, que para nosotros eso se ha convertido en algo muy importante, en especial siendo afrolatinos, ¿no? Que se entiende en cualquier parte del mundo de formas distintas. Todas las herramientas digitales se han convertido en una plataforma para seguir posicionando de una u otra forma ese lenguaje, ese discurso, ese proyecto, esa marca, y tratamos de aprovechar todo, porque sentimos que al final sigue estando de una u otra forma todo ahí para todos, aunque no todos tengamos el mismo acceso, pero con todo y eso no quiere decir que yo no vaya a estar ahí, ¿no? Porque el que no tengamos el mismo acceso no mide mi nivel de intelectualidad, inteligencia o recursividad para entrar ahí. Entonces, claro, lo hemos utilizado de la mejor forma, nos ha ido muy bien con Spotify, y ahora estamos conectando mucho con YouTube, ¿no? Con todo ese lenguaje audiovisual, y utilizamos al final todo a nuestro favor, ¿sabes? No hay nada que sirva para jugar en contra nuestra, más que nosotros diciéndonos no hay nada que hacer, ¿sabes? No hay peor enemigo que uno diciendo que no se puede. Entonces estamos puestos para mostrar nuestro universo, y creo que eso ha sido lo más especial de todo, ¿no? Salir al mundo a hacer algo que amas. Ya, para de contar. ¿Usted por qué es así? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te portas así? Ángel Gil nos habla de la importancia de hacer teatro bilingüe en Nueva York, así como lo que supuso recibir uno de los premios de teatro más importantes en el mundo, el Premio Thalía a la Excelencia, entregado por la Academia de Teatro en España. Hola, soy Ángel Gil Orrios, el director artístico ejecutivo del Teatro Thalía, Thalía Spanish Theatre, aquí en Nueva York. Yo vine a Nueva York hace 40 años y dirijo el Teatro Thalía desde hace 23 años. La fundadora del Thalía Spanish Theatre, que es el único teatro hispano en Queens, era cubana, Silvia Brito, y cuando se jubilaba a finales del 99, pues me nombró su sucesor, y en enero del 2000 me hice cargo de este teatro, que para mí es mi laboratorio. Esta obra es en la que yo trabajé al día siguiente de llegar a Nueva York, El diario de Ana Frank, en 1979, la primera producción del teatro. Sí. Esa es Soledad. Con 5 grandes actrices. Porque lo hicieron como 3 o 4 años, ¿no? Sí. Tuvo tanto éxito que... Mucho éxito. Para mí, claro, trabajar con mi mujer es extraordinario, de hecho, llevamos juntos 40 y tantos años, ¿no? Porque ella fue la que me contrató a mí en Madrid, de hecho. Sí, yo cuando salí del Teatro Nacional, por eso, porque quería investigar, crear una comedia musical hispana y tal igual, y hacer la investigación para venirme a Estados Unidos, le dije, me tengo que ir para allá, porque tengo que ir a Broadway y necesito saber cómo los americanos crean ese perfecto matrimonio entre el texto, las letras de las canciones y la música y tal, y me voy, ¿no? Y entonces ella dijo que venía también, o sea, que llevamos toda la vida juntos, y sí, es una gran actriz, Soledad López. Mira, aquí la ves a ella también, porque todas estas es Soledad, ¿viste estas, no? La gran diferencia que ha habido en el trabajo de mi predecesora y mío es que ella, que era una enamorada de España y del teatro español y de las zarzuelas, solo trabajaba en español. Y yo, que soy español, curiosamente dije, no, ¿cómo va a ser?
habiendo tantos extraordinarios dramaturgos y compositores también latinoamericanos, hispanos en los Estados Unidos. Así es que yo empecé realmente el año 2000 a hacer producciones bilingües en inglés y en español, alternando representaciones, generalmente con el mismo reparto de actores y sobre todo musicales. Para mí era importantísimo el poder crear espectáculos de primera clase donde se pudiera, por un lado también al ser un teatro pequeño, correr riesgos, ¿no?, para dar pie siempre también pues, a oportunidades a nuevos talentos, sean jóvenes, emergentes o los ya establecidos, que por supuesto necesitan tener un sitio donde poder crear, experimentar, investigar, y esa es la labor que hemos estado haciendo aquí. Pues eso, en estos 45 años hemos hecho ya 249 producciones, y con este último premio que recibimos en España, el Thalía, precisamente, coincidentemente con el nombre de nuestro teatro, pues ya tenemos justamente 249 premios también a nivel internacional. Ese es el premio del Estado de Nueva York que da el gobernador. No lo creas que lo tiene mucha gente, eso lo tiene el Metropolitan Opera House, pero también lo tenemos nosotros. Y el otro es el del alcalde, que nos lo dio Bloomberg. Esos son los dos premios más importantes que hay, del Estado y de la ciudad de Nueva York en las artes. Entonces, pues estamos contentos de esa labor, porque de alguna forma creo que lo único que prueba es que vamos en el camino correcto. Lo que pesa eso, Dios mío. Este teatro ha hecho obras de muchísimos dramaturgos españoles, claro. Que murió ahora de Gala, de Antonio Gala. Aquí venían a estrenar la mayoría de los dramaturgos contemporáneos españoles cuando se decían estrena en Nueva York, era aquí y venían. Por ser un teatro latino, y ya que mi predecesora trabajaba solamente en español, cuando hemos hecho obras de teatro, comedias o dramas, aunque ahora ya las hacemos con repartos bilingües y alternamos las representaciones, unos días en inglés y otros en español, en esos casos sí yo diría que el 70% de nuestro público es latino o hispano y el 30% es americano. Pero precisamente porque sobre todo en estos 23 años que yo estoy al cargo del teatro, lo que más me ha interesado hacer y lo que más he hecho han sido musicales, es donde sí he podido ver que prácticamente ahora, cuando hacemos grandes producciones de tango, pues con la que ganamos, por ejemplo, el Latin Grammy, o en fin, muchos premios internacionales también, ahí sí ya prácticamente es un 50%, 50-50 de público norteamericano y público hispano. Y bueno, en general a mí me interesa realmente llegar a todo tipo de públicos. Yo creo que lo importante de la misión también del teatro latino hispano en Nueva York es que al llegar a todo tipo de públicos se den cuenta de que nosotros, toda esa comunidad hispana o latina, bueno, somos de 22 países diferentes, entonces tenemos una riqueza cultural muy diversa y por lo tanto también lo importante es ver en qué cosas hay comunes y no lo que nos separan, ¿no? Entonces por eso para mí, ya te digo, me satisface muchísimo cuando viene el público, no importa de qué nacionalidad, y le entusiasma sea una obra teatral por su tema, porque muchas obras de teatro, cuando hacemos comedias o dramas, yo busco que sean realmente temas contemporáneos. A mí me interesa la justicia social, me interesa realmente temas, pues eso, muy humanos, ¿no? y que acerquen más a las personas. Hemos hecho producciones LGBT, o sea, para mí lo importante es eso, ¿no? Que se pueda ver toda esa diversidad y al mismo tiempo pues, lo que nos une más a todos, ¿no? Mi sueño, bueno, pues en el teatro, por supuesto, sería poder conseguir crear el Thalía Hispanic Art Center, que fuera el legado nuestro de Soledad y mío, que es la construcción de 2 salas, 2 teatros. Como a mí me interesa, mi gran pasión es la cultura maya, pues basado en eso diseñamos con unos arquitectos el Teatro Sol, que tiene 365 localidades, y el Teatro Luna, que tiene 260 localidades. Están separados, pero están hechos un poco en esa misma idea del calendario maya que une cosas, de que se puede levantar la pared de lo que sería la pantalla de proyección, etcétera, del Luna, y juntos son 625 localidades, que no existe, desgraciadamente, hoy día un centro cultural hispano de esa capacidad, y creo que es totalmente necesario que Nueva York tuviera una, esa es la idea, y me gustaría que sí, dejar eso como parte de mi legado.
próximo episodio de Nueva York hablaremos con la decana de Newmark J School, la escritora y periodista argentina Graciela Mochkovsky, con la afrolatina Darresa Rodríguez, graduada con honores de City College, y la fotógrafa Cintia Santos Briones. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.